también está el hijo desvalorizado. Y acá pasa algo parecido. Por nuestras propias carencias emocionales, a veces nos peleamos con rasgos de nuestros hijos y sobre todo de uno o de dos. Entonces ese hijo desvalorizado, porque no toleramos nuestra sombra, la sombra es que todos tenemos rasgos que no nos gustan nosotros y la ponemos en nuestro inconsciente. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en vínculo con nuestros propios hijos o otros seres queridos, despierta. Entonces el hijo desvalorizado muchas veces nos recuerda un rasgo nuestro que no lo aceptamos, que lo enviamos al inconsciente o a la sombra y desvalorizamos al otro, pero en realidad no estamos aceptando, estamos rechazando nuestra propia sombra. Hola, hoy en el desafío de ser padres vamos a hablar de los hermanos, vínculos que dejan huellas. Los vínculos entre hermanos son muy importantes y se desarrollan en el día a día y van marcando las diferencias y semejanzas entre ambos hermanos, ambos o si son varios, ¿verdad? ¿Cómo empieza la Biblia? Empieza con la historia de Caín y Abel, dos hermanos que se llevaban muy mal, pero se llevaban muy mal y eran muy diferentes. Muchas veces los padres, sin intención, marcan las grandes diferencias y discriminan, tienen un trato desigual. Si en la Biblia empieza con el relato de Caín y Abel y hay otros relatos donde hay celos entre los hermanos, quiere decir que los celos es un sentimiento muy arcaico, muy común. Hay celos intensos, hay otros que son más leves. Ahora, ¿qué son los celos? Los celos son la lucha de los hermanos por recibir el cariño, la atención y el amor de los padres. ¿Son normales? Sí, claro que sí. ¿Cuándo dejan de ser normales? Cuando son tan intensos que son realmente conflictivos. Entonces a los padres decirles que tienen que ser mediadores de los conflictos entre los hijos. Es normal los celos, pero también la forma de ayudar es mostrar que cada hijo tiene un lugar determinado y que la comparación no los conduce a nada. Entonces, cuando un hijo reclama por celos, saber que está luchando porque quiere amor y decirle que los quieren, pero que cada hijo ocupa un lugar distinto. Y esto nos lleva a otro tema que es el de los hijos preferidos. Sí, ¿hay hijos preferidos? Sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos distintos según con quién interactuemos. Las madres a veces cuentan, con tal hijo me llevo bárbaro, porque sintonizamos, tenemos funciones complementarias, no nos peleamos. Y con el otro vivimos discutiendo porque tenemos el mismo carácter. Por lo general, las peleas son con padres e hijos que tienen la personalidad o el carácter parecido. Entonces, los celos y los hijos predilectos existen, no hay que negarlos. A mí me gusta siempre transmitir esto, no negar que con José, por ejemplo, con Susana me llevo mejor. Yo los quiero a los dos iguales. Los hijos tienen que sentirse queridos, pero con José me llevo mejor porque, por ejemplo, él no es negativista como vos, o le repito una vez lo que quiero y contigo tengo que repetirte varias veces, nos peleamos. Decir justamente o describir que la diferencia entre el preferido es un tema de carácter, de complementariedad de rasgos. Entonces existen los predilectos, existen los hermanos desvalorizados, los idealizados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? A veces los padres, sin tomar conciencia, sin intención, por nuestras propias carencias, todos tenemos carencias afectivas. Cuando digo carencias me refiero justamente a las emocionales. Idealizamos a un hijo y depositamos nuestros deseos, nuestros anhelos que no fueron cumplidos y lo idealizamos. Decirle a los padres que el hijo idealizado tiene sobre sus espaldas una fuerte función y sufre mucho porque a veces es idealizado y tenemos muchas expectativas. El hijo siente esas expectativas y también siente la frustración, porque como las expectativas
que depositan los padres sobre los hijos no se cumplen, se siente que está frustrando a los padres. Entonces el hijo idealizado sufre, pero también sufre el que está al lado porque ve que es como el preferido, el idealizado, que son diferentes, pero los hermanos, como luchan siempre por el amor, por conseguir el cariño y la atención de los padres, sufren ante esta idealización. También está el hijo desvalorizado y acá pasa algo parecido. Por nuestras propias carencias emocionales, a veces nos peleamos con rasgos de nuestros hijos y sobre todo de uno o de dos. Entonces ese hijo desvalorizado, porque no toleramos nuestra sombra, la sombra es que todos tenemos rasgos que no nos gustan nosotros y la ponemos en nuestro inconsciente. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en vínculo con nuestros propios hijos o otros seres queridos, despierta. Entonces el hijo desvalorizado muchas veces nos recuerda un rasgo nuestro que no lo aceptamos, que lo enviamos al inconsciente o a la sombra y desvalorizamos al otro, pero en realidad no estamos aceptando, estamos rechazando nuestra propia sombra. El hijo desvalorizado sufre mucho porque no se siente querido, pero también el otro, que crece diariamente viendo a un hermano que no es aceptado. A veces me cuentan los hermanos que tratan de luchar por recibir el amor o tratan de ser sumisos, complacientes, porque temen que le pase lo mismo que al otro hermano, que sienten que el padre los desvaloriza. Entonces, la relación de hermanos es muy importante. Es tan importante porque se da en la relación día a día y se van justamente moldeando. Hay hijos predilectos, hay hijos hermanos desvalorizados, idealizados. Cada vínculo es único y irrepetible y eso hay que tenerlo en cuenta y no hay que negar las preferencias. Y esto de que cada vínculo es único y irrepetible se da hasta en los gemelos. Ustedes saben que los gemelos tienen la misma, no hablo de mellizos, de gemelos, información genética, son idénticos físicamente. Pues los gemelos desarrollan personalidades distintas. ¿Ustedes saben por qué? Por ejemplo, un gemelo nace con cierta dificultad y está más días en la incubadora, si nace con sobrepeso, o tiene que pasar determinada operación, o es más flaquito. Eso hace que la madre, por ejemplo, sobreproteja más al débil o al que estuvo más en la incubadora, y el otro gemelo, observa eso. Uno se siente sobreprotegido y el otro a veces se siente como más maduro, se siente más responsable. Entonces, si será tan sutil y tan importante cómo tratamos a nuestros hijos, que hasta los gemelos desarrollan personalidades diferentes por sutilezas en el trato diario. Entonces, de nuevo, como les dije recién, no hay que negar las preferencias, las diferencias, hay que aceptarlas, lo que sí debemos siempre, pero siempre mostrar que queremos a nuestros hijos, que nos llevamos mejor con determinado hijo, pero no poner en juicio el amor. Los hermanos son un vínculo que dejan huellas. Por ejemplo, el hermano que tiene un hijo discapacitado, comentan que muchos de ellos se sintieron no mirados, no valorizados. Otros cuentan que querían ser súper complacientes porque veían como los padres daban mucho tiempo para el hijo discapacitado. Entonces, todas esas relaciones de hermanos son importantes. Y en definitiva, el padre, y esto creo que es un mensaje importantísimo, nunca tiene que ponerse como juez cuando hay conflictos, que los hay diariamente entre hermanos, los hay en la etapa preescolar, en la escolar, en la adolescencia. Olvídate de las críticas, olvídate de los juicios, no sos juez, sos mediador. ¿Qué es mediador? Es que cada hermano aprenda a expresarse, yo quiero esto, me sacaste lo otro, y mediar, desarrollar la comunicación, porque ese vínculo, por más que a veces no hay tanta química entre los hermanos, pero tiene que haber respeto, cariño. Eso se logra con padres que ocupan el lugar de mediadores. Nunca padres que se enojen, que defiendan a uno, defiendan a otro. La tendencia natural es a defender al más débil, lo que sentimos nosotros más débil.
pero en realidad lo que necesitan los hijos son padres que puedan ser como un puente emocional entre los conflictos, entre los pedidos de los hijos. Un hijo, por ejemplo, un hermano se queja porque el hermano hace ruido. En lugar de enojarnos con el que hace ruido, bueno, explícale por qué te molesta el ruido. ¿Vos estás de acuerdo en hacer menos ruido? ¿Qué podés hacer para que el vínculo sea más estable, para que no haya tantas molestias? Entonces recuerden, los padres tenemos que ser mediadores y para mediar con nuestros hijos tenemos que aceptar que hay niños o hijos que tenemos más empatía, tenemos más capacidad de diálogo y hay otros que nos cuesta más porque despiertan nuestra sombra. Bueno, espero que estas características las tengan en cuenta cuando tienen varios hijos y puedan desarrollar un buen vínculo entre los hermanos. Los espero en la próxima.